Muy buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, una vez más con alegría en el corazón, con gratitud delante del Dios del cielo, estamos aquí para compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Gracias por tantas misericordias que Dios ha hecho con nosotros y gracias porque usted y yo podemos encontrarnos cada tarde para estudiar la Santa Biblia. Oramos, Dios y Padre eterno, gracias Señor por esta bendición que todavía tenemos libertad para estudiar tu palabra. Gracias buen Padre y gracias buen Dios porque tú nunca nos has abandonado y en tu misericordia día con día renuevas tu bondad sobre nosotros. Gracias por las personas que han orado, que han pedido por alguna situación y que han recibido respuesta. Oramos en una manera muy especial por aquellos que quieren conocer tu plena voluntad, por aquellos que tienen un interés sincero de entender las Escrituras. Padre del cielo, pedimos la iluminación del Espíritu Santo para poder explicar de tal manera que sea clara, entendible y aceptable tu palabra. Te rogamos en esta hora por toda esa cantidad de personas que está buscando un empleo, una manera de conseguir recursos para llevar el pan a su familia, para pagar el alquiler del techo donde vive, para honrar los compromisos de los servicios públicos. Padre del cielo, sé propicio a cada necesidad de cada persona que te busca en la esperanza de que tú eres una solución para tus criaturas. Dios mío, pedimos en esta hora una bendición muy especial por los enfermos que están mirando el programa en esta hora. Hay personas con enfermedades bien difíciles de llevar, personas que a diario toman muchos medicamentos y que tienen recaídas y que aquí, Señor, con sinceridad, tal vez están haciendo una oración en silencio en el lugar donde ven el programa. Por ellos te suplicamos para que en tu grande misericordia puedan ser aliviados, sanados de sus dolencias y puedan dar gloria a tu nombre y dar testimonio de que tú nos has escuchado en la oración de esta tarde. Padre y buen Dios, te pedimos por los médicos, por las enfermeras y por todas las dependencias donde se lucha contra la enfermedad, contra los azotes que el enemigo usa en este tiempo para afligir a la raza humana. Señor, por las familias de los médicos, por los hijos, por los padres, por sus vecinos, para que, Señor, tú les aguardes, que tú les protejas, y por todas las personas que de una u otra manera trabajan en la primera línea, en la parte más delgada, en la base donde se lucha frente a frente con el enfermo y las enfermedades. Padre, sé propicio a la necesidad de cada uno y que tu misericordia y tu bendición consuele, sustente, fortalezca a las familias que han perdido sus seres queridos. Por amor de tu nombre, no nos abandones. Ten misericordia, buen Dios, y que cada uno pueda sentir esa fortaleza con la certeza de que tú estás con nosotros. Gracias, buen Dios. Danos ahora la dirección de tu Santo Espíritu para entender el estudio de tu santa palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Apreciados, vamos ahora a avanzar con el estudio de la palabra del Señor. Me escriben algunas personas y me dan algunas citas y dicen, mire, ¿qué tal esta cita? Explíquemela.
Algunas citas ya las hemos explicado. Quizá yo le contestaba a alguien esta tarde, usted no ha tenido la secuencia, la oportunidad de mirar los programas. Yo he dicho, si a usted se le pasó una explicación, si hay algo que no quedó claro, pero está explicado en los programas que hemos transmitido a través de Televida y las redes sociales, usted puede escribirme y yo le mando el enlace de los mensajes. Los mensajes están quedando en la página de Facebook de Televida, los mensajes quedan en el internet, en el YouTube, así que hay manera de volver a ver las predicaciones y las explicaciones que vamos dando cada día. De hecho, el programa sigue y posiblemente también hay textos que no han sido alcanzados. Es más, en la medida que usted nos da algún texto, también lo vamos tomando en cuenta para que con claridad. Pero yo quiero llamar la atención a algo especial. Alguien me decía, ¿por qué insiste en los mandamientos y no predica de la misericordia de Dios? ¿No cree usted que es la pura misericordia de Dios que la palabra nos saque del error? ¿No ha pensado que es la pura misericordia de Dios ser desengañados a tiempo? ¿Ha pensado usted que es la misericordia de Dios que ahora entendamos completamente cuál es su voluntad para que en el día final no salgamos en el grupo equivocado diciendo Señor, Señor, y Él no nos conozca? ¿No cree que es pura misericordia de Dios? Como me dijo un viejito allá en el paraíso, estábamos en una campaña, y lo visitamos y le hablamos y le explicamos ese tema de la iglesia verdadera. Y ese señor dice, mire, con 93 años de vida, nunca me imaginé que estábamos adorando a la ramera, creyendo que estábamos adorando al Dios verdadero. Yo quiero, dice, poner mi vida en armonía con los principios divinos. Hermano y hermana, si usted de verdad le pone atención y le da seguimiento al estudio de cada tarde, aún estos que anotan y que van a su Biblia y registran, les aseguro que uno crece estudiando la Santa Biblia. Se desengaña, se cae una venda de los ojos, pero una vez más le repito, se necesita ser humilde y la humildad solo se tiene cuando el Espíritu de Dios haya cabida en nosotros, porque hemos vaciado el orgullo de nuestra vida. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos los humanos una tendencia a acomodarnos y la verdad incomoda. La verdad, cuando le señala a uno sus puntos dañados, incomoda. La verdad es como una cirugía. Las cirugías duelen, pero las cirugías, una vez que pasan, tienen el propósito de sanar y de salvar la vida. De allí que el otro asunto es que exponemos la verdad y inevitablemente cuando se expone la verdad queda al desnudo el error. Es inevitable mostrar la verdad con la Santa Biblia sin denunciar el pecado y el engaño. Es inevitable. Pero entonces existe el positivismo y el pesimismo, o la persona positiva y la persona pesimista. La persona positiva, cuando tiene una botella a la mitad de miel o de agua, se alegra por esa mitad que tiene. La persona negativa se queja y se lamenta de la mitad que falta. A veces no nos gusta descubrir que todavía hay verdad, que tenemos que ajustar la vida a una manera de adorar y de obedecer, y entonces nos quejamos. Pero deberíamos, en la otra posición, decir: Señor, tengo 50, 60 años y yo creía que ya era un gran líder y descubro que no sé mucho. Gracias, Señor, por lo que más estoy aprendiendo. Gracias, Señor, por ello. Yo aprendo todos los días. La Santa Biblia es una mina interminable de bendición
de conocimiento. Es una luz, el apóstol Pedro lo pone más claro, que es, dice, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarece y es perfecta la mañana. Así que esta tarde vamos a estudiar otro de esos textos que aparentemente presenta alguna dificultad, que da la impresión que estaría chocando o botando todo aquel cimiento que hemos venido colocando, pero que no es así. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 10 y el versículo 11, hay allí una declaración que quiero que tomemos en cuenta. Gálatas capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Y dice la palabra de Dios: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí, cuando uno lee el texto así, de manera literal, y algunas personas me han escrito y dicen, mire, esa declaración de Gálatas no está diciendo que ya no hay que guardar el día de reposo por eso, porque Pablo dice que trabajó en vano con ellos y siguen guardando los días, los meses y los tiempos y los años. Mire, en primer lugar, uno tiene que estudiar en el contexto y buscar en el contexto. Todos los relatos de la Santa Biblia tienen un escenario. Nada de la historia de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, nada de los relatos de la historia del pueblo de Dios ocurren en la nada o en el vacío, en el aire. Todos los relatos tienen un escenario de fondo, ya sea el tiempo y la cultura, ya sea el lugar donde estaba sucediendo, ya sea las prácticas y las costumbres de estas personas. Por ejemplo, si yo estaría ahora dándole un seminario de narración de historia, ese es un tema bien bonito, enseñarle a las maestras de los niños cómo narrar las historias, cómo contar las historias. De hecho, las instituciones que son captadoras de fondos dicen que el que cuenta la mejor historia gana. ¿Qué explico con esto? Por ejemplo, en la Santa Biblia, las historias de la Biblia todas ocurrieron teniendo un escenario de fondo, que si uno es cuidadoso al estudiarlas, hay un escenario y uno puede mirar ese escenario. Mire, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de hecho en el Nuevo Testamento también ocurre esto. Usted mira que muchas de las historias tienen como un guión parecido. Por ejemplo, Abraham manda a su criado a conseguir esposa para Isaac su hijo. Tiene que ir ¿dónde? A su parentela, a la parentela de Abraham, para traerle a alguien de la familia y mantener, ¿qué cuidaban ahí? La religión, el monoteísmo, porque las otras naciones, las otras gentes eran politeístas, eran adoradores de dioses falsos y muchos. En cambio, Abraham y la gente de donde había venido Abraham era gente que entendía el asunto de rendirle culto solo al Dios creador. Entonces, este criado, cuando uno lee esa historia, viajó, llevó los camellos cargados y mira el escenario, llegó ¿a dónde? A un pozo. Oró, le dijo a Dios, estas son las señales que como humano yo veo para entender que estoy enfrente de la mujer que debo llevar para el hijo de mi amo. Y Dios es tan bueno, como de Él era el plan, le suceden las cosas. Hay un pozo, vino la doncella, ofrece agua, le saca para los animales y le ofrece hospedaje en su casa.
Y al siguiente, y aquel da regalos, todo lo que conocemos de esa historia. Y al siguiente día, lleva esposa para el hijo de Abraham. Esa es una de esas historias, suena así como de esas novelas de final feliz. Luego usted mira, por ejemplo, que Jacob huye de la casa de su padre, ha engañado a su padre, ha traicionado a su hermano, ha sucedido un desastre, pero Jacob huye. Pasa la noche en el campo, tiene aquel sueño de la escalera de ángeles y Jacob llega ¿a dónde finalmente? Pues llega a la antigua Mesopotamia, pero el relato cuenta que llegó donde había ¿qué cosa? Un pozo. Y entonces, ¿quién vino a dar agua al ganado? Una pastora. Resultó ser aquella por la que trabajó 14 años para convertirla en su esposa. Pero si notan ustedes, el relato, el fondo, el escenario viene siendo más o menos similar. Los guiones: llegó un pozo, vino la muchacha, y finalmente fueron felices para siempre. Al menos es un final feliz. Y entonces ustedes se dan cuenta que allá Moisés le arranca la cabeza a aquel egipcio, equivoca el camino, lo echan de Egipto y se va por el desierto. ¿Y llegó dónde? A Madián. ¿Y a dónde llegó? Pues a un pozo. ¿Y qué pasó en ese pozo? Allá había un señor que tenía 7 hijas y la mayor vino a darle agua al ganado. ¿Han notado eso ustedes? Saúl andaba buscando las asnas y Saúl se encontró con unas doncellas que iban a buscar agua al pozo. Y les preguntó por el vidente Samuel y dice: mira, está para ofrecer sacrificio en tal parte. Y Saúl resuelve su situación. No sale con esposa, pero sale con el problema resuelto. El asunto, ustedes ven a Jesús en el Nuevo Testamento y se queda solo en un pozo y viene la samaritana y está aquella entrevista y iglesia plantada en aquella ciudad de Samaria. O sea, los relatos, las historias en la Santa Biblia tienen un escenario de fondo. Entonces, ¿por qué hice toda esta introducción? Para mencionar que aquí, cuando los apóstoles escriben alguna declaración, está en relación con iglesias, con gente. Y esas iglesias, esa gente de esas iglesias, tienen un origen, vienen de algún punto, tienen algunas costumbres, conocen algunas prácticas, se les ha dado la doctrina y en algo está sucediendo algo que no está saliendo bien y a ellos les toca corregir. Y se usó mucho lo de la correspondencia para alcanzar a esos hermanos y decirles algunas correcciones. Así que hay que entender que los escritos en la Santa Biblia no ocurren en un vacío sin sentido, no ocurren en la nada, sino que ocurren con gente real, en circunstancias reales, con humanos como usted y yo, que tenemos virtudes y tenemos falencias, que tenemos logros y tenemos retrocesos. Y hay que conducir, todos los que hemos trabajado con el liderazgo de la iglesia, sabemos que es un asunto de nunca terminar, porque aquí hay una guerra, un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y entonces a los apóstoles, al desarrollar la iglesia primitiva, en medio de tantas otras creencias paganas, les toca luchar con esto. Algunas cosas ya las hemos visto con ustedes y este asunto de días y comidas y cosas ya lo hemos adelantado. Usted sabe hacia dónde se va a dirigir la explicación, pero de todas maneras vale la pena tomar las citas y ponerlas en el contexto correcto, porque eso es lo justo. Eso es lo justo. Y alguien me decía: mire, ¿y por qué no pusieron la Biblia de tal manera que uno lo entienda de una buena vez y ya? No, todo lo que está escrito en la Biblia y en otros libros y en códigos de leyes y en la Constitución y en todo requiere en ciertos puntos de interpretación. ¿Por qué?
porque la Santa Biblia no fue dada en mí y su idioma. Fue dada en un idioma que ahora son lenguas muertas. Fue dada en otro tiempo, en otra cultura, en otra manera de vivir. Gente que tenía ya creencias cuando llegó al conocimiento de la palabra de Dios. Noten cómo se resuelve el asunto que está aquí en Gálatas, capítulo 4, el versículo 10 y 11. Dice esta declaración: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cómo se soluciona esta situación de Gálatas 4, 10 y 11? Cuando Pablo dice que tienen una dificultad guardando los días, los meses, los tiempos, los años, y que él tiene temor, que hizo un trabajo que lo echó a perder con los Gálatas. El versículo 8 del mismo capítulo 4 nos da la solución al problema, nos da la clave al asunto. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice lo siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ojo con esto. Ojo con esto. Miren, ya solo este versículo, ¿notan el escenario ustedes? ¿Ven el escenario ustedes? Yo estoy viendo el escenario clarito. Por eso hice toda aquella otra introducción. Que hay escenarios en las historias. Aquí hay un escenario. El apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas cuando les escribe esta declaración: hermanos Gálatas, en otro tiempo, ojo con esto, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. La gente de Galacia que está leyendo esta carta que les mandó el apóstol Pablo, eran cristianos ahora, pero venían ¿de dónde? Del paganismo. Demasiado evidente. Estos no eran judíos convertidos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Pablo les está diciendo que vienen de una situación donde no conocían a Dios. Vienen de una situación donde adoraban lo que por naturaleza no son dioses. Ah, así son las cosas. Sí, así son las cosas. La carta la van a leer. La carta la están leyendo. La carta va dirigida a gente que antes no conoció a Dios. Conversos recientes de la iglesia que no eran antes adoradores del verdadero Dios. Entonces el versículo 9 termina de acuñar el asunto. Dice el verso 9: mas ahora conociendo a Dios. Y hace una corrección. O más bien siendo conocidos por Dios. Porque parece que los Gálatas todavía no han conocido a Dios, pero Dios ya los conoce a ellos. Pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto está demasiado fácil de entenderlo. Con la ayuda de mi Dios, que sea fácil de hacerlo entender, porque aquí hay dos cosas. En la enseñanza está que yo lo entienda para mí, y está que consiga que sea claro para usted. Ese versículo 9 dice el apóstol escribiéndole a los Gálatas, versículo 9, dice que mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volveros a esclavizar? Si Pablo estuviera hablando del día de reposo y de la guarda del séptimo día de la semana a los Gálatas, número uno, no se dirigiría a ellos como paganos que salieron del paganismo. ¿Por qué?
porque los judíos que se convertían al cristianismo eran conocedores de sobra de el día verdadero de reposo y la causa por la que se guarda el verdadero día de reposo. Y Pablo le dice, ustedes vienen de adorar lo que por naturaleza no era Dios, no son dioses. Entonces, si Pablo les habla de que quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, no está hablando de la guarda del día de reposo, porque ese no es ni un débil ni un pobre rudimento. La otra cosa es que el santo sábado, el día de reposo del Señor, no es esclavizante, ni es para esclavizar a nadie. Y ya lo vamos a ver en otro detalle ahí. Ahora me interesa esta parte. Pablo, si está hablando con ex paganos, les está diciendo, señores, ¿quieren regresar a qué? A los rudimentos, aquellas cosas débiles en las que estuvieron antes. ¿Cuál sería entonces los días aquí? Hay diferentes maneras de verlo. Si vienen del paganismo, tendrían que estarse regresando a celebrar el día del sol, el primer día de la semana, porque esa era la guarda súper popular del paganismo. Esa puede ser una de las razones. La otra que puede estar sucediendo allí es que había sucedido lo que ya hemos dicho. Una vez plantada una nueva iglesia, llegaban de las sectas judías a decir, va a celebrar las fiestas de las ceremonias, va a circuncidarse y va a hacer todo esto que ya no era necesario, porque circuncisión, sábados ceremoniales, lunas nuevas y las comidas que incluían esas festividades habían tenido su fin en la cruz, pero no la ley moral de Dios, no el cuarto mandamiento que manda la guarda del séptimo día de la semana, porque eso no tenía nada que ver con las ceremonias del santuario, sino con la creación. Acuérdese, viene desde antes del pecado. Ahora bien, Pablo menciona esa palabra que dice el verso 9, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Nunca estaría el apóstol, que era guardador del día de reposo, como ya lo hemos mostrado en otros temas, diciéndole a los de Galacia que se están esclavizando, guardando el séptimo día de la semana. No lo haría. No lo haría. Porque Pablo es un defensor de los mandamientos de Dios, eso lo hemos demostrado, y Pablo es un guardador del séptimo día de la semana. Eso lo hemos demostrado hasta la saciedad. Ahí está en las grabaciones que les hemos dado en cada predicación. Pero, ¿por qué Pablo, con la pura Biblia, no llamaría esclavizar si guardan el verdadero día de reposo? Porque Isaías 58, 13 y 14 no lo llama día de esclavitud. Isaías 58, mire lo que dice el versículo 13 y el versículo 14. Lo tenemos aquí. Dice Isaías 58, 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Palabra de Dios. Muy bien, si uno tiene claro esto, y aquí voy a aprovechar de conectar otra situación para explicar. ¿Cómo llama el día de reposo? Dice, si al santo día, si al día de reposo lo llamares, ¿cómo? Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. El día de reposo, la guarda del sábado, el descanso y la adoración en el séptimo día de la semana, no es esclavitud.
No es una debilidad. Justamente lo que hace fuerte y lo que coloca como señal entre Dios y su pueblo y lo que identifica al pueblo de Dios en el último tiempo es la guarda de sus mandamientos y volverse al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y ese reclamo está en el mandamiento del día de reposo. Así que no sería esclavizarse ni sería volver a rudimentos débiles que los de Galacia estuvieran guardando el séptimo día de la semana. Tiene que estar hablando de otra cosa. Puede que del día pagano, porque no debían regresar para allá, si ahora son adoradores del Dios de la creación, pero también, le menciono, puede que sectas judías estaban presionando para hacerlos que regresen. ¿A dónde? A las celebraciones que solo eran hasta el tiempo de la cruz. El sábado y todo lo que contiene los 10 mandamientos sobrepasa el tiempo de la cruz hasta la eternidad, porque es la ley moral de Dios. Voy a conectar aquí otro detalle. Alguien me escribió y me dice, explíqueme Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Porque me dice, mire, allí hay un asunto bien interesante. Mismos problemas de los que estamos viendo aquí se miran en Hechos capítulo 15. Yo voy a ir allá a ver si, porque aquella es una cita larga, pero creo que vale la pena darle una aclaración de una sola y buena vez a la persona que esté interesada en Hechos capítulo 15, porque no es difícil. Quizá en otro momento yo tome suficiente tiempo para aclarar Hechos capítulo 15. Mire que es bien claro de dónde venían, de entre los judíos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Vea qué interesante. Estaban colocando como prueba de discipulado la circuncisión. Ese es un tema que va aquí en los Hechos y los apóstoles en sus cartas les toca rebatirlo. ¿Qué cosa? El tema de la circuncisión. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Antiguo Testamento, la señal del pacto, el rito de introducción era la circuncisión. Usted recuerda que Abraham se circuncidó siendo ya adulto. Usted recuerda que Moisés iba para Egipto a traer a los israelitas y llevaba su hijo varón incircunciso y el ángel se le puso en el camino y la esposa de Moisés lo circuncidó en el momento con un pedernal. ¿Han leído esa historia? O sea, aquel era el rito de iniciación de la iglesia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el rito de entrada a la iglesia es el bautismo. Ya no es la circuncisión. Pero aquí, en el libro de Hechos, está ocurriendo esto, que dice que venían algunos de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé, dice esto, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Voy a detenerme aquí para aclarar algo bien específico. No hay que confundir, y ese tema yo ya lo expliqué. ¿Se acuerdan cuando explicamos? Diferencia entre la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial. ¿Se acuerdan de eso? La ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral es eterna.
viene desde la eternidad, cubre todo el tiempo que este planeta esté en pecado y cuando se restaure sigue estando vigente. Porque es el código con el que Dios gobierna el universo. Estamos. La ley ceremonial es aquella que Moisés escribió en un libro. Aunque en el ambiente judío se entiende cuando ellos dicen ley de Moisés. Nunca hubo una ley de Moisés. Las leyes eran de Dios. Moisés escribió lo que Dios le instruyó que escribiera. Pero se diferencia de esta manera. La ley moral está en tablas de piedra. La ley ceremonial está en un libro. No estoy dando las citas porque este tema ya lo prediqué. Solo estoy queriendo aclarar este detalle que dice en el versículo 5 que les dijeron es necesario circuncidaros y les mandaron que guarden la ley de Moisés. Entonces, para aclarar, la ley moral de Dios, la de los 10 mandamientos, está en tablas de piedra. Adentro del arca, escrita con el dedo de Dios. La ley ceremonial la escribió Moisés en un libro y mandó que se colocara a un lado del arca, fuera del arca. Entonces, cuando aquí dice que se les mandó, ya viene una cola bien clara, la circuncisión. Luego dice que también se les dijo que ¿qué? Que guardaran la ley de Moisés. La circuncisión era parte. Y todas las otras ceremonias que decía, cuando tengo un hijo, cuando pase el tiempo de purificación, lleve un sacrificio al santuario, cuando viene la fiesta de la Pascua, los panes ácimos, las cabañas, el Pentecostés, el Yom Kippur, todos esos días eran sábados ceremoniales. De todo eso, el ambiente judío lo declara ley de Moisés, porque le escribió Moisés y la colocó en un libro, que eran instrucciones de Dios, para ilustrar el plan de salvación en el santuario. Pero aquí no está hablando de los 10 mandamientos, que son tan eternos como su autor. Entonces, uno sigue leyendo y dice, el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál yugo? La circuncisión y toda aquella cantidad de ceremonias que aunque las cumplían, no eran perfectas. El perfecto es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Le repito ahora, en ningún momento el yugo que no se puede llevar la guarda de los 10 mandamientos. Usted puede vivir sin adorar dioses ajenos. Usted y yo podemos vivir sin adorar imágenes. Usted y yo podemos vivir sin blasfemar, sin tomar el nombre de Dios en vano. Usted y yo podemos vivir guardando el día de reposo. Usted y yo podemos honrar a padre y madre. Usted y yo podemos vivir sin matar, sin robar, sin adulterar, sin hablar falso testimonio y sin codiciar. Jesús vino a demostrar lo que se podía y en ningún momento la guarda del sábado sería un yugo. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Isaías 58 que es ¿qué cosa? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Pablo, que llama los mandamientos de Dios santo, justo y bueno, no lo llamaría un yugo. Pablo, que dice en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No diría aquí que la guarda del día de reposo o que la guarda de los mandamientos de Dios son un yugo. Solo hay que saber hacer la separación. Ley de Dios, los 10 mandamientos, ley moral de Dios. ¿A qué llaman ellos? Ley de Moisés, a todas las leyes de la ceremonia. Y no pierda de vista que lo que venía en el paquete era ¿qué cosa? La circuncisión. Y a eso está llamando un yugo difícil de llevar. No era nada fácil convertirse adulto y que le dijeran tiene que circuncidarse. Yo no sé cuántos se circuncidarían hoy si en vez del bautismo fuera la circuncisión. Dice luego esa declaración, si uno sigue leyendo. Ahora pues, ya dijo, ¿por qué tentáis el llevar? Bueno, antes, dice el mismo Pedro en el versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales
y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ellos sabían cuál era la primera vez, cuando Simón visitó a Cornelio, el centurión romano. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales invocado su nombre. Dice el Señor que hace conocer todos estos tiempos antiguos. Entonces, dice luego, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de lo contaminado a los ídolos, o de los ídolos, de fornicación y ahogado, y de sangre. Note que aún Santiago no menciona todos los 10 mandamientos, pero no hace falta. Dice, hay que escribirles que ¿qué? Que se aparten de lo sacrificado a los ídolos, primeros 2 mandamientos. De fornicación, el 7º mandamiento. Esas cosas no cambiaron. ¿Por qué entre este pueblo no van a insistir con lo del sábado? Porque era algo muy natural desde la creación. La insistencia aquí era quitar las ceremonias, y el sábado no es una ceremonia, y establecer a Jesús como el Mesías. ¿Quiere ver usted con perfecta claridad que Pablo dijo, quitemos la circuncisión, pero guardemos los mandamientos? ¿Quiere ver? Quiere ver que el mismo que está aquí en la discusión lo dice. Primera de Corintios 7, 19. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19. Y más claro no puede estar. Pablo dice, igual que Salomón, el fin de todo el discurso oído es este, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el 7 y el versículo 19 está esta declaración. Mire, la circuncisión nada es, que era lo que andaban diciendo los de Judea a la iglesia de los gentiles, que tenían que circuncidarse. Y Pablo ataca eso en contra. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, palabra de Dios. ¿Qué es lo importante de todos los asuntos con los que batallan los apóstoles con la iglesia primitiva? Vamos a quitar las ceremonias, pero no vamos a quitar ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Pablo dice, la circuncisión no significa nada. La incircuncisión tampoco significa nada. ¿Qué es lo de valor? Que guarde los mandamientos de Dios. ¿Está claro, hermanos? ¿Está claro, hermanos? Entonces, alguien me volvía a escribir y dice, mire, pero el yugo del que habla Hechos 15, aquellas ceremonias, la misma circuncisión, pero no la guarda del día de reposo. Y alguien me dice, pero Jesús no lo promovió. Hermano, ¿a dónde estaba Jesús el sábado? En la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo? Haciendo el bien. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? Esa es la pregunta que no me han contestado, y estoy esperando la respuesta. Vamos entonces a mirar con ustedes aquí. Hay un texto que tiene interés, mucho interés, para ser visto. Romanos capítulo 14. Hay preguntas al respecto de Romanos capítulo 14. Voy a ver si yo logro tener el tiempo para no dejarle incompleto este asunto, porque ocupa un poquito más de tiempo, aunque no es complicado. Pero si uno lee Romanos 14 así, de manera literal, pega una impresión tremenda de que hay que volarse el día de reposo 7º de la semana, y que se puede volar todo lo que tiene que ver con comidas limpias o inmundas, que ahora somos absolutos. Pero un hombre como el apóstol Pablo, un apóstol verdadero,
jamás se va a plantar en contra de un mandamiento establecido y que Jesús dijo que no se le puede cambiar. No va a moverse ni una jota ni una tilde hasta que el cielo y la tierra pasen, y eso no ha pasado. Pero mire lo que dice Romanos 14, versículo 5 y versículo 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. De aquí la impresión que cada quien en su mente decida lo que quiere hacer. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esa delicia de texto? Interesante. Muy interesante. Y alguien estaba hablando conmigo de este asunto y entonces dice, mire, a esto me atengo yo. Cada quien escoge el día que quiere. El problema es que desde la creación, Dios no le dejó al hombre que escogiera el día que quiere. Nos dio el día de reposo. Las mujeres, cuando fueron a poner a Jesús en la tumba, lo fueron a dejar en la tumba, guardaron el mandamiento conforme, guardaron el día de reposo conforme al mandamiento. Significa entonces que la gente, hasta el tiempo de Jesús, estaba sometida al mandamiento de Dios. Y después de Jesús somos absolutos y podemos hacer lo que nos dé la gana. Recuerde usted que desde que Adán y Eva pecaron y dos hijos primeros le nacieron y fueron a adorar, comenzó el culto de la iglesia verdadera y el culto de la iglesia falsa. Solo dos iglesias. Comenzó aquel que adora siguiendo la instrucción de Dios, amando a Dios, agradecido porque hay un plan de salvación para el ser humano caído. Y comenzó el culto de aquel como Caín, que dice que cualquier cosa con tal que sea para Dios, pero no está dispuesto, igual que Lucifer no estaba dispuesto a seguir la instrucción del soberano de todo el universo. Entonces, yo hablaba con esta persona, y es un pastor, ¿no? Y dice, bueno, no, yo aquí me atengo al versículo 5, que cada quien hace caso del día que quiere. ¿Qué significa? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se entiende Romanos 14, 5 y 6? Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Qué le parece? ¿Le gusta ese texto para que lo estudiemos? ¿Quieren mirar cómo se entiende y se explica ese texto? Vamos a la Santa Biblia el día de mañana. Mirémonos ahí. Padre que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre. Porque en tu infinita misericordia la Santa Biblia es una luz que ve en aumento. Y no estamos abandonados a las trampas de Satanás. Señor, que cuando vengas en las nubes del cielo, cada uno de nosotros con cada amigo y hermano televidente, estemos en tu libro, porque hemos seguido tu instrucción. Hemos abrazado tu oferta de salvación y hemos obedecido a tu santa ley. Apártanos del engaño, protégenos, Señor. Ayúdanos a tener la sencillez de seguir tus pisadas, andar en tu palabra. A donde haya una familia rogando que llegue tu respuesta. Gracias por los enfermos que estás sanando. Gracias, mi Señor, por siempre escucharnos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro.
Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Si Dios nos presta vida con salud, nos vemos mañana.